El número d'adeptes a la seva música és cada vegada més gran. Amb el seu debut, Star Restart and Do, ella està demostrant que el panorama independent femení a l'estat espanyol està en plena forma. Actua aquesta nit a la Sala Apolo de Barcelona. Ella és Annie Bisuit. Ani, felicidades por estas 2 nominaciones a los premios de la música, que no está nada mal para comenzar, ¿no? Ha sido una alegría, supongo. Es un empujón siempre, ¿no? Y agrada un montón que te tomen en cuenta, aunque sea nominándote. ¿Cómo está yendo la gira? Son más de 100 conciertos, además. Sí, muy bien, pues nos lo pasamos muy bien, vamos de un sitio a otro, de una punta a otra de España y tocando y evolucionando y bueno, lo estamos llevando bastante bien, la verdad. Se ha reeditado tu disco debut, Star Restart and Do, que además ha sido un auténtico éxito, ha sido muy bien recibido por parte del público. Además, has incluido 4 canciones inéditas. ¿Esto hace pensar en un próximo nuevo disco? Las 4 canciones que hemos incluido son, en vez de nuevas, son muy viejas. Son de las primeras canciones que compuse y bueno, también está Take On Me, que sí que es nueva, que es la versión de A-ha, y Two Monkeys, de DJ Nelue, que es un poco electrónica. Pero bueno, sí que estamos haciendo nuevas canciones, componiendo y tocándolas en directos, pero el nuevo disco no sé cuándo vendrá. Ahora hablabas de la versión de los A-ha, de los noruegos, el Take On Me. ¿Por qué has escogido esta canción? Pues porque era una canción que de pequeña me la ponían mucho y últimamente la escuchaba y me agradaba un montón el recordar esos momentos de cuando era pequeña, ¿no? Me trasladaba a esos momentos y bueno, me gustó cogerla y cambiarla. Como era tan diferente a lo que yo hago, pues fue bastante fácil también cambiarla. Take On Me, de esta canción, acabáis de rodar el videoclip, acaba de salir prácticamente del horno, es muy nuevo. ¿Cómo va el rodaje? Pues fue muy divertido, fue en Madrid grabado y con los del grupo también, con alguna amiga también entró ahí, entonces fue el primer videoclip con la banda y fue bastante divertido el vestirnos todos de animalitos y fue muy bien. Ani, el hecho de cantar en inglés puede ser una puerta abierta a una proyección más internacional. Sé que el disco se ha editado en Japón, pero aparte de eso, ¿buscas el mercado europeo, por ejemplo? Pues sí, me encantaría. Lo que pasa es que lo veo mucho más difícil, porque creo que este tipo de música que yo hago aquí se está haciendo allí ya desde hace mucho tiempo y no sé por qué lo veo como más avanzado. Tendría un poco de miedo a salir fuera a tocar, pero me encantaría ver la reacción del público de allí también. Ani, gracias, suerte en el concierto y en los próximos, que sabemos que tienes una agenda muy llena. Muchísimas gracias.